Ok. Bueno, buenas tardes. El día de hoy voy a hablar sobre el tema de VIH y SIDA relacionado con la foniatría o con las patologías que nos corresponderían. Entonces, primero, denme un segundo. Primero vamos a hablar un poquito de un antecedente, de definiciones. El virus de la inmunodeficiencia humana, como ya saben, infecta a las células del sistema inmunitario, alterando o anulando su función. Esta infección va a producir un deterioro progresivo del sistema inmune y la consiguiente inmunodeficiencia. Y ya el síndrome de inmunodeficiencia adquirida es un término que va a aplicarse a los estadios más avanzados de esta infección por VIH. Se va a definir por la presencia de alguna de las más de 20 infecciones oportunistas o de neoplasias relacionadas con el VIH. Ya sabemos que este virus se puede transmitir por relaciones sexuales, ya sean vaginales, anales u orales, con una persona que esté infectada, transfusiones sanguíneas o el uso compartido de agujas, jeringuillas o otros instrumentos que sean punzantes. También se puede transmitir de la madre al hijo de forma vertical durante el embarazo, el parto y la lactancia. Gracias al acceso creciente de prevención, diagnóstico, el tratamiento y la atención oportuna, la infección por el VIH se ha convertido en un problema de salud crónico, pero llevadero, y ya permite a las personas que viven con VIH a tener una vida un poquito más normal. Ahora un poco de la estadística mundial. 24.5 millones de personas tenían acceso a la terapia antirretroviral, esto al cierre de junio de 2019. 37.9 millones de personas vivían con VIH en todo el mundo al cierre del 2018. 1.7 millones de personas contrajeron la infección por VIH, igual al cierre del 2018. 770,000 personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, igual 2018. 32 millones de personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el SIDA, pero desde el comienzo de la pandemia. Y por último, 74.9 millones de personas contrajeron la infección por VIH desde el comienzo de la epidemia. Muy bien. Ahora, las manifestaciones de la cabeza y el cuello que estén asociadas con la infección por VIH se van a presentar principalmente de forma atípica, ya sea como infecciones oportunistas, neoplasias raras o tumores que tengan un curso inusual. Entonces, esto nos da un alto índice de sospecha de una infección relacionada con el VIH. Sin embargo, en ocasiones no se sospecha que el síndrome adquirido sea el factor determinante. Entonces, esto nos lleva a consecuencias negativas de diagnóstico y de pronóstico de estos pacientes. La mediana de edad en el momento del diagnóstico de los pacientes que presentan manifestaciones en cabeza y cuello fue de 33 años y la relación hombre-mujer es de 3:1. En los en los adultos primero, las enfermedades más frecuentes de cabeza y cuello van a ser la candidiasis orofaríngea, que puede ser desde el 22 hasta el 57%, seguido de la rinosinusitis crónica y por último las linfadenopatías cervicales. En los niños, las enfermedades linfáticas de las amígdalas, los adenoides, el oído medio y también de los ganglios cervicales son muy comunes. Entonces, por esta razón, la sospecha de infección por VIH a menudo es un desafío. En ellos tenemos las manifestaciones más frecuentes, primero la linfadenopatía cervical, seguido de la candidiasis orofaríngea, enfermedades adenotonsilares, otitis media y también la hinchazón parótida difusa. Aquí la linfadenopatía cervical de origen desconocido es un problema muy común y la infección por VIH siempre se debe considerar como una posible causa cuando tenemos
ganglios inflamados. Ahora, estas son las manifestaciones, las separé por órganos. En oído vamos a tener otitis media crónica y recurrente, la pérdida auditiva de origen conductivo por estas otitis también, o por estenosis tubárica, hipoacusia súbita y también problemas vestibulares. Ya en cuanto a nariz y senos paranasales, puede haber desde cambios mucociliarios por la rinitis o por hipertrofia de la mucosa, vestibulitis nasal, epistaxis, perforación del septum como una presentación de inicio, y también hiposmia o hipogeusia mixtas por afectación de los pares craneales. En la cavidad oral y la faringe van a ser varias, ahorita son a las que nos vamos a abocar en este tema. Por entre ellas tenemos herpes e hipertrofia linfoide nasofaringea no maligna. En el cuello, pues adenopatías o hinchazón que puede imitar quistes branquiales. También podemos encontrar quistes parótidos, que son benignos, o abscesos retrofaringeos. Esta tabla la encontré en uno de los artículos, viene la bibliografía al final. Hicieron un estudio retrospectivo en 470 adultos. A ellos los observaron durante un periodo de 14 años, desde el 89 hasta el 2002, y estuvieron pues con tratamiento antirretroviral. Los siguieron desde 7 hasta 80 meses. Y bueno, el propósito de esta tabla era solo para ejemplificar también cuáles sean las principales manifestaciones que tenemos en los pacientes. En cuanto a los tumores, tenemos sarcoma de Kaposi sistémico, involucrando la cavidad oral, el linfoma no Hodgkin en los senos maxilares, carcinoma de faringe, las infecciones, pues candidiasis, orofaringea, faringitis viral aguda o bacteriana, sinusitis crónica o aguda, otitis media crónica o aguda. Y otras enfermedades también que se vieron, la hipoacusia súbita y también los quistes parótidos linfoepiteliales benignos. Okay. Vamos a continuar ya con las infecciones de cabeza y cuello. La frecuencia de infecciones bacterianas oportunistas en los pacientes con VIH ha ido en incremento, incluidas las infecciones causadas por especies de pseudomonas. Es muy amplio el rango de manifestaciones tanto en oídos, nariz y garganta causadas por este agente, entonces sí es necesario tener sospecha clínica, así como los datos microbiológicos que sean precisos, y hay que ponerle mucho énfasis en el tratamiento porque son infecciones potencialmente mortales. En la literatura también se han notificado casos de infección por protozoos, como la leishmaniasis mucocutánea, que igual va a afectar nasal, faringeo y laringeo. Vamos a ver a continuación las más comunes que se presentan. Tenemos primero la actinomicosis, que esta va a ser una enfermedad bacteriana que es causada por el anaerobio gram positivo Actinomyces israeli, que es un saprófito que podemos encontrar en la flora oral normal, o sea, inofensivo en condiciones inmunológicas normales. Se encuentra en las criptas amigdalares, en las encías y en otras partes de la mucosa oral. Vamos a tener tres formas principales de actinomicosis que se van a clasificar según su sitio anatómico: la cervicofacial, que es la más común, seguida de la torácica y la diseminada. En cabeza y cuello se han informado varios sitios de presentación focal, que nos va a incluir cavidad oral, orofaringe, laringe, hipofaringe, nariz, nasofaringe, senos paranasales, glándulas salivales, mandíbula, ojos y oídos. La actinomicosis laringea es muy inusual. Se han reportado menos de 50 casos en la literatura mundial. Entonces sí es muy, muy rara. En la imagen que tenemos al centro, en la parte superior, es un caso de una actinomicosis y se puede ver aumento de volumen de la úvula y el paladar blando también con una lesión aftosa, y pueden ver que también está desviada la línea. La línea media se encuentra desviada hacia la derecha.
El diagnóstico clínico sí va a ser difícil de realizar y la pueden confundir comúnmente con el carcinoma, pero ya con estudios de microbiología y de histopatología, más específicamente se puede hacer este diagnóstico. Van a revelar el organismo y se va a ver principalmente estos gránulos de azufre, que son los que la van a identificar. Se tiene que hacer también el diagnóstico diferencial con la radionecrosis. Esto en el caso de pacientes que han tenido, por ejemplo, un cáncer de tiroides y les han dado radioterapia. Las lesiones se pueden observar muy similares que en la actinomicosis, entonces es importante preguntar todo este tipo de antecedentes. Y para el tratamiento tenemos que el antibiótico de elección es la penicilina, pero también se puede utilizar en caso de que el paciente sea alérgico, se puede utilizar la tetraciclina también. La siguiente, vamos a hablar de la candidiasis orofaríngea, que como vieron era la infección más común. Este se va a encontrar en los pacientes que tengan ya el síndrome de inmunodeficiencia adquirida en un 90%. Este va a ser el organismo fúngico más común que va a afectar el tracto aerodigestivo superior, Candida albicans, aunque hay otros tipos de Cándida, pero albicans sería la principal. En América Latina tiene una prevalencia estimada del 40% de las lesiones orales aproximadamente. Generalmente se puede encontrar al comienzo de la infección en pacientes que se han encontrado previamente asintomáticos, pero ya en fase de SIDA, 90% de los pacientes van a presentar candidiasis orofaríngea. Va a ser de las manifestaciones más tempranas. Va a ocurrir incluso cuando los CD4 de un paciente sean superior a 500 células por milímetro cúbico. Y la candidiasis se considera un marcador de fracaso al tratamiento antirretroviral, tenga o no tenga inhibidores de la proteasa. Y cuando los pacientes de candidiasis oral se quejan ya de odinofagia, cambios en la voz, debemos sospechar la infección micótica de la laringe o incluso del esófago. Vamos a tener estos tres tipos. Las tres formas más comunes de candidiasis en la boca son la pseudomembranosa, la eritematosa y la queilitis angular. La forma pseudomembranosa aguda es la más común de las tres. Son placas que se pueden desprender fácilmente, son color blanco o amarillento. La mucosa se encuentra hiperémica y es muy friable, puede sangrar con facilidad. Y este tipo es el que más comúnmente se observa en la laringe. Puede tener también lesiones de atrofia, que son planas e hiperémicas y a veces se confunden con telangiectasias. O lesiones de hipertrofia, que son placas muy gruesas y a menudo tienen algo de coloración blanca. Siguiendo con la candidiasis eritematosa, se va a presentar como lesiones atróficas o máculas rojizas en el paladar y en el dorso de la lengua, pero puede estar presente en otras áreas de la lengua. Y por último, la queilitis angular puede ocurrir solo como lesiones eritematosas o divisiones en las comisuras de la boca, como se ven en la imagen. Las lesiones de la laringe se pueden visualizar fácilmente con la laringoscopía indirecta o el examen de fibra óptica. Y todas estas lesiones generalmente responden rápido a la terapia antimicótica por vía oral. El ketoconazol es un antifúngico efectivo para las infecciones por cándida, pero el fluconazol en este tipo de pacientes, en pacientes con VIH, se va a absorber mejor y lo van a tolerar un poco mejor. Entonces, de elección tenemos el fluconazol. Pero las infecciones en este tipo de pacientes a veces requieren una terapia más intensiva, como la anfotericina B, que ya se aplica de forma intravenosa. Es común que tengan recaídas y que sea necesario posteriormente o antes la profilaxis a largo plazo para cándida, o sea que todo el tiempo estén tomando fluconazol, pero esto va a depender del número de su conteo de CD4. Y pues finalmente la biopsia va a ser imprescindible si no se logra llegar rápidamente
a una respuesta clínica sustancial. Continuamos con la aspergilosis, que aunque no es común, las infecciones invasivas por Aspergillus fumigatus es un problema muy reconocido en los pacientes que se encuentran inmunocomprometidos. La mayoría de estos pacientes, sus células CD4 van a ser menores a 50 y van a involucrar los pulmones o los senos paranasales. Y la aspergilosis en sí no es una infección que sea común en laringe, pero sí debemos de evaluar las lesiones laringeas en esta población de pacientes. Y en cuanto al tratamiento, antes de darle tratamiento médico, es importante la reducción quirúrgica de la infección fúngica. Y el tratamiento de elección es itraconazol o también anfotericina B, dependiendo, pero no está todavía muy claro en la literatura si vale la pena hacer una reducción quirúrgica previo a darle los antifúngicos. Todavía está en investigación y tienen discrepancia al respecto de esto. Continuamos con el herpes simple. Esta enfermedad va a implicar que se reactivó el virus latente que se encontraba en el ganglio trigémino. Y la forma principal en pacientes que son seropositivos va a estar relacionado con la caída de los CD4 y un aumento de la carga viral. Las lesiones típicas, pues ya las conocemos, son las vesículas que pueden estar en los labios o en la boca, que confluyen o se unen y forman úlceras irregulares que son muy dolorosas y suelen tener bordes blanquecinos. Siempre para tratar a estos pacientes se debe tener en cuenta el recuento de los CD4. Si es más de 200 células, se puede utilizar tratamiento tópico para el herpes simple perioral hasta que estas lesiones desaparezcan. Pero si tenemos menos de 200 células o si las lesiones son muy extensas, el paciente no respondió al tratamiento tópico, ya se puede justificar el uso de un antiviral sistémico como sería el aciclovir. Pero los casos que son todavía más graves pueden requerir medicación endovenosa. Se ha utilizado el Foscarnet en los pacientes que tienen también cepas resistentes al aciclovir. Otra variante tenemos el herpes zóster. Aquí pues el virus de la varicela zóster se asocia con lesiones crónicas, con recaídas frecuentes o incluso la muerte, si el virus ya se disemina en estos pacientes con VIH. El nervio trigémino, en su primera división va a estar involucrado en el 15 al 20% de los casos de herpes zóster. Puede conducirnos esto a tener lesiones también oculares y del cuero cabelludo. Ya la boca y la cara se ven afectadas cuando el virus alcanza la segunda y la tercera división del nervio trigémino. Aquí podemos encontrar ampollas, vesículas y dolor unilateral. Y los sitios principales en la boca afectados serían el paladar, la lengua y los labios. En este caso, se requiere un tratamiento muy rápido, ya que la neuralgia postherpética tiene una alta tasa en los pacientes con VIH positivo. Y el aciclovir pues, va a ser nuestro fármaco de elección, que se puede utilizar por vía intravenosa si el virus ya se diseminó. Y tenemos otras dos opciones, que sería el famciclovir o el valaciclovir. Y la neuralgia postherpética se puede tratar con antidepresivos tricíclicos y corticosteroides. Continuamos con esta patología que es la leucoplasia pilosa. Se trata de una lesión blanquecina plana que tiene una superficie rugosa en la cara lateral de la lengua, o sea, da como un aspecto de que tenga pelito, como pelito blanco. La causa de esto es el virus del Epstein-Barr y generalmente va a ser asintomático. También va a ser un marcador confiable de infección por VIH, de su progresión y del fracaso de la terapia antirretroviral. Entonces, si encontramos estos datos, también habría que sospechar esta inmunodeficiencia. Va a estar igual relacionado con niveles bajos de las CD4. En cuanto al tratamiento,
La terapia sistémica antiviral que va a lograr una resolución de la lesión en un periodo más o menos de 1 a 2 semanas es igual a ciclovir, valaciclovir o famciclovir. Estos medicamentos antivirales lo que hacen es inhibir la replicación del virus del Epstein-Barr, pero no elimina como tal la infección del tejido. Podemos utilizar igual terapia tópica con ácido retinoico al 0.1%, que ha reportado resolución de la leucoplasia, pero también recurrencias en pocos días, desde 8 días hasta 12 días, una vez que finaliza el tratamiento. Otra opción que leí en un artículo que se había estado investigando era la terapia tópica con resina de podófilo al 25%. Y tenemos ya ablación con crioterapia y excisiones quirúrgicas que pueden ser exitosas en caso de que sea leucoplasia pequeña, pequeñas dimensiones nada más o lesiones muy pequeñas. Y finalmente el tratamiento o la terapia tiene como objetivo reducir el tamaño de estas lesiones, pero pues no van a erradicar el virus del Epstein-Barr como tal. Las siguientes son las lesiones causadas por el virus del papiloma humano. Vamos a tener desde papilomas, hiperplasia epitelial focal o ya el condiloma acuminado. Y igual, son más frecuentes que se manifiesten cuando los linfocitos CD4 sean más bajos. A pesar de que a estos pacientes se les inicia el tratamiento antirretroviral, las tasas de infección por virus de papiloma humano no disminuyen como tal. Entonces siempre van a estar en mayor riesgo estos pacientes de adquirirlo. El más común que se encuentra es el serotipo 32. Y aquí el tratamiento no ha sido muy bien definido. Se pueden utilizar muchos agentes, desde ácidos, cáusticos, la podofilina tópica, el interferón alfa intralesional, la bleomicina intralesional, el 5-fluoracilo tópico, o ya quirúrgico como criocirugía, láser de CO2, curetajes o escisión con una cuchilla fría. Pero pues también sabemos que ninguno de estos va a erradicar el virus del papiloma. Otra que también es muy poco común, es rara pues, la tuberculosis oral. Aunque, a pesar de que dice que es rara, se ha visto hasta en el 33% de los pacientes seropositivos. Sabemos que tuberculosis y VIH sí pueden ser comórbidos muy comúnmente. Aquí podemos encontrar úlceras superficiales únicas o múltiples. También lesiones papilomatosas, que se encuentran generalmente en el paladar y en el dorso de la lengua. Los síntomas que les van a causar son dolor y sangrado. Y estas lesiones orales pueden ser una manifestación de la infección primaria o secundaria por tuberculosis. Para su diagnóstico, pues vamos a realizar biopsia y cultivo. Y el tratamiento es exactamente el mismo que se utiliza para TB en pacientes tanto inmunocompetentes como inmunodeprimidos. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, un comentario, porque esto es... con esto finalizo solamente las infecciones oportunistas. Ok. Entonces... Es que de las infecciones oportunistas, pues sí, como tú dijiste, la más común va a ser la candidiasis oral y todas las demás son como más raras. Pueden estar presentes, pero sí son muy raras y su diagnóstico, pues a veces sí se tiene que acudir a otros medios, ¿no? La biopsia o algún otro estudio histopatológico para determinar de qué tipo se trata. Y dependiendo de eso, pues será el tratamiento que vaya a requerir. Pero sí son raras estas lesiones. O Sí, bueno, y al realmente, menos, sí, a ver, dígame, ¿qué doctora. ibas a decir? No, te digo que raramente nosotros las llegaríamos a ver. Lo que, pues si acaso llegamos a ver, va a ser la candidiasis oral. Y estas lesiones, pues yo creo que las verían en los centros en donde pues ya se dedican a la atención del VIH. Sí, exactamente, difícilmente vamos a ser como el médico de primer contacto en este caso.
Ujú. por lo mismo que son raras a excepción de la candidiasis, que esa igual sí la podríamos ver y ya sabemos que obligadamente tenemos que sospechar una inmunodeficiencia. Ok, entonces lo siguiente vamos a hablar de las neoplasias malignas. Los pacientes con VIH van a tener un mayor riesgo de desarrollar cáncer. No se ha demostrado como tal que ningún tumor sea exclusivamente asociado con la infección por VIH, pero las neoplasias malignas en los pacientes con VIH, con SIDA, presentan un comportamiento clínico atípico, una respuesta al tratamiento diferente y un pronóstico completamente diferente que los que se han observado en las personas VIH negativas. Esta gráfica de pastel que está en la parte superior derecha la saqué de un artículo de una revista chilena que decía cuáles son en porcentaje las principales neoplasias. La primerita con 30.2% es el linfoma no Hodgkin, le sigue el sarcoma de Kaposi, después el cáncer de pulmón, bueno, sí está agrupado en otros cánceres, el 17.8%, después el linfoma Hodgkin, tenemos también el CA hepático, cáncer anal y CA de cervix. Y la mayoría de los pacientes que están infectados con VIH, que tienen estas neoplasias, van a tener localizaciones otorrinolaringológicas, tal vez porque el tejido linfático se encuentra muy bien representado en esta área y es más fácil la contaminación por agentes infecciosos como el virus del Epstein-Barr o como el citomegalovirus, que están probablemente involucrados en la patogenia de las neoplasias. Por lo mismo pueden ocurrir más fácilmente en la región de cabeza y cuello. Vamos a empezar con el sarcoma de Kaposi, que va a ser contrario a lo que decía en la revista chilena, aquí encontramos que es la neoplasia maligna más frecuente. Es muy raro en sujetos que no tengan VIH, así muy, muy, muy raro. Y se ha implicado un virus que es muy parecido al herpes como el agente causante de sarcoma de Kaposi. Desde que llegó la terapia antirretroviral, sí ha disminuido la incidencia de esta neoplasia. En algunos estudios se reveló que tiene una incidencia del 6.6% en cuanto a la localización de cabeza y cuello. En el tracto aerodigestivo superior no es inusual encontrarlo. La afectación concomitante de piel y mucosa fue la manifestación más común. Y en estos, el sitio mucoso más común fue el paladar, seguido de la encía, pero lo podemos encontrar en toda la boca. Y la laringe generalmente está involucrada ya que tenemos una infección más avanzada por VIH. Y los síntomas que van a presentar estos pacientes van desde epistaxis, obstrucción nasal, odinofagia, sensación de cuerpo extraño, sensación de masa ganglionar, ronquera y disfagia, incluso llegando hasta estridor o una obstrucción completa de las vías aéreas. Son síntomas que son muy importantes tomarlos en cuenta. Ya cuando hacemos el diagnóstico, debe ser primero pues una biopsia, ¿no? Vamos a encontrar células en forma de huso, se ven eritrocitos extravasados y hendiduras vasculares. Pero también es importante hacer un diagnóstico diferencial porque se puede confundir con un hemangioma, con equimosis, o un pigmento melánico, o sea, por el color que tiene el sarcoma, o con placas, o con nódulos. Y la terapia generalmente se va a dirigir a aliviar los síntomas. Tenemos que considerar intervenir urgentemente a estos pacientes en las lesiones que ya están provocando una obstrucción aguda o una obstrucción inminente de la vía aérea. Entonces, no se debe tener miedo en ofrecer la traqueotomía de inmediato a estos pacientes para que puedan buscar otras opciones de tratamiento, pero liberar la vía aérea principalmente. Entonces, siempre se debe considerar antes de cualquier otro protocolo de tratamiento, digamos, sistémico, porque a veces incluso la terapia local puede exacerbar el compromiso de las vías respiratorias, causando mucositis o causando edema de los tejidos blandos. Entonces, esto nos va a llevar a
más obstrucción de la vía aérea. Y bueno, ya el tratamiento como tal va a incluir desde terapia sistémica y terapia local. En cuanto a la terapia sistémica, generalmente ya es para pacientes con la enfermedad con una progresión más rápida o más generalizada. Se utilizan estos agentes de quimioterapia como la adriamicina, el sulfato de bleomicina, el sulfato de vincristina, que se asocian a una tasa de respuesta de hasta el 88%. O sea, sí les puede ir bien a estos pacientes si se diagnostican a tiempo y se tratan a tiempo. Tenemos otros como el interferón, que es un modificador de la respuesta inmune, que también ha sido efectivo para la terapia a largo plazo del sarcoma de Kaposi. La terapia local se usa para paliar el dolor y mejorar la función. Se utiliza radioterapia, que es efectiva en dosis de 2000 a 3000 grays, y el problema con esta es que puede producir una mucositis severa si se utilizan dosis más altas. Hay también quimioterapia intralesional con sulfato de vinblastina, que es una alternativa efectiva para lesiones localizadas de la mucosa cutánea y oral. Se ha informado de la aplicación exitosa para lesiones de laringe supraglótica con la quimioterapia intralesional. Y pues también otra opción es la ablación con láser de CO2 en lesiones no muy grandes, obviamente, y muy localizadas. Ahora, siguiendo con las neoplasias malignas, tenemos el linfoma no Hodgkin, que sería la segunda más frecuente. El riesgo que tiene un paciente VIH positivo de desarrollar un linfoma de estos es de 50 hasta 200 veces mayor que cualquiera de nosotros, la población en general. Entonces sí están en bastante riesgo. Hasta el 5% de los pacientes desarrollan esta enfermedad si no les inician el tratamiento antirretroviral a tiempo. Se ha encontrado una prevalencia del 11% de las localizaciones en cabeza y cuello. Esta neoplasia no solo se puede considerar como evidencia de inicio de una infección por VIH, sino que si tiene una ubicación extraganglionar, siempre debemos sospechar la infección por VIH. Las localizaciones extraganglionares van a ser 50% en los ganglios cervicales, o sea, de linfoma asociado con VIH. Ya el otro 50% se encuentra en sitios, o sea, son 50 ganglionares, 50 extraganglionares, que puede ser en el seno maxilar. Y las manifestaciones orales van a estar presentes en los procesos gingival y alveolar, con extensión al paladar. Y los sitios extranodales, que fueron la característica más frecuente, y en las encías fueron también el sitio más comúnmente involucrado. Y se ha observado también linfoma no Hodgkin en amígdalas, pero en menor frecuencia que los demás que mencioné. La siguiente neoplasia es el carcinoma de células escamosas. Aquí la afectación laringea va a representar el 63% del carcinoma de células escamosas en el tracto aerodigestivo superior. Entonces, los factores patogenéticos que se implican en el desarrollo del carcinoma laringio aún no ha sido determinado, pero lo más probable es que tiene que ver con la inmunidad disfuncional y los mismos factores que son para el resto de la población, el consumo de tabaco y alcohol, que son universales. Hubo un pequeño estudio que sugirió una asociación de la infección del virus del papiloma humano con el carcinoma laringio, pero en pacientes que tenían VIH. Entonces, esta infección viral sí puede desempeñar un papel promotor o un papel oncogénico, si se tuvieran ambas. La mayoría de los pacientes que no son VIH positivo, que van a presentar carcinoma laringio, va a ser más o menos en la cuarta década de la vida. Perdón, al revés, los de VIH en la cuarta década de la vida y los VIH negativos tardan un poco más, es una presentación más tardía, de la quinta a la sexta década. Aquí es difícil hacer una estadificación tumoral por las múltiples causas de linfadenopatía cervical, entonces puede tener desde una estadificación excesiva. Y
En cabeza y cuello, el 86% va a tener linfadenopatía progresiva generalizada. Eso es lo que vamos a encontrar en estos pacientes. Sí tiene una tendencia hacia más complicaciones asociadas al tratamiento, hasta en un 50% de los casos, que van desde infección de la herida en caso de que sea quirúrgico el tratamiento, y la presencia de mucositis cuando se les da radioterapia, como lo mencioné anteriormente. Además, la supervivencia específica del tumor se va a reducir, disminuyendo del 74% al 57% en un año y del 59% hasta el 32% de supervivencia a los 2 años si el paciente tiene infección por VIH. Entonces es súper mal pronóstico. En este caso, en cáncer de laringe, obviamente sí podríamos tener más pacientes nosotros, viéndolo en foniatría. Pero pues pacientes posquirúrgicos probablemente, aunque pues para eso hacemos nosotros toda nuestra anamnesis, toda nuestra exploración física y nuestros estudios como la NASO, por ejemplo, para llegar a sospechar esta patología, aunque no necesariamente sea asociada con VIH, o sea, como es en la mayoría de los casos. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, algún comentario? Porque con este finalizaríamos las neoplasias asociadas. Igual, si nos vamos al síndrome de inmunodeficiencia, pues el sarcoma de Kaposi es el que más prevalece. Los otros también son más raros y pues también requieren estudios más específicos para poder hacer diagnósticos diferenciales. Entonces, pues, como que para que les llegue a tocar alguna cosa de estas está bien difícil, tendrían que estar ya en un hospital para poder llegar a ver a este tipo de pacientes. Y ahorita con pues con las terapias y las medicaciones que se les dan, pues ya son más raras, ¿no? Son complicaciones ya más raras, a menos que los pacientes realmente dejaran de tomar su medicamento o no se cuidaran, probablemente llegaran a ver pues este tipo de lesiones. Pero sí, ya son más raras cada vez. Sí, difícilmente las veríamos, a menos de que trabajáramos como en, no sé, en el Instituto de Cancerología o algo así. Ok. Pues yo creo que más bien este tipo de pacientes a lo mejor llega a nutrición por el tipo de lesiones que presenta o al general, al hospital general, algún tipo de lugares así. No sé qué tantos llegan a cancerología, pero bueno, pues a lo mejor sí, ¿verdad? Ahí habría que preguntarles. Sí. Bueno, continuamos con las afecciones neurológicas que se pueden relacionar. Tenemos aquí primero la parálisis del nervio laringeo recurrente. En general se han descrito varias formas de neuropatía periférica que no están asociadas con complicaciones infecciosas en pacientes que tienen VIH. Entre otras, las mononeuropatías se van a observar aproximadamente del 1 al 3% de los pacientes con el síndrome de inmunodeficiencia y son poco frecuentes en las primeras etapas de la infección. La parálisis del nervio laringeo recurrente va a resultar en un deterioro de las cuerdas vocales. En un estudio encontré un artículo, porque esto era en particular un artículo, un reporte de caso, de 2 casos. Eran 2 pacientes que previamente se habían reportado con infección por VIH y tenían parálisis del nervio laríngeo. A ellos se les atribuyó que tenían también infección por citomegalovirus. Ambos pacientes ya estaban en la etapa final de la infección por VIH y murieron poco tiempo después de que inició la parálisis del nervio laríngeo. Entonces, se sugirió una relación entre las neuropatías ya en etapa tardía de la infección por VIH que conducía a un recuento bajo de células CD4, habían adquirido la infección por citomegalovirus, lo que los llevó a tener esta mononeuropatía.
Otros diagnósticos diferenciales de parálisis del nervio laríngeo recurrente, junto con infección viral, van a incluir cirugía previa en cuello y tórax, algún traumatismo, una estruma o una neoplasia de la tiroides, esofagitis, ganglios linfáticos agrandados, aneurismas del arco aórtico, cáncer de pulmón o de mediastino, así como las infecciosas, ¿no? Tuberculosis o una polineuropatía sistémica. Todas estas que afectan el nervio recurrente, ya sea por causas tóxicas, por causas nutricionales, infecciosas, degenerativas o hasta neoplásicas. Y se ha informado que el tratamiento con la inmunoglobulina intravenosa es útil en pacientes que tienen VIH y han tenido otras afecciones inflamatorias, como la polimiositis o una miopatía inespecífica o una mononeuropatía vasculítica. Entonces, es probable que el tratamiento con inmunoglobulina también fuera efectivo en un paciente con mononeuropatía. Y el régimen estándar del tratamiento es de 0.4 gramos por kilo por día durante 5 días, que sería una terapia complementaria y nos ayudaría a reducir el riesgo de tener una parálisis nerviosa residual. Pero igual les comento, esto era reporte de 2 casos y no hay mucho más al respecto de la relación de parálisis del nervio laríngeo recurrente con VIH positivo. La siguiente neuropatía es la parálisis facial periférica. Ya tener hallazgos neurológicos es una causa importante de morbilidad y mortalidad en los pacientes seropositivos. La neuropatía periférica va a comprender del 5 al 20% de las complicaciones neurológicas. O sea, sí es algo raro, puede ser raro. Y esta infección puede ocurrir en cualquier fase de la infección por VIH, esta condición, perdón, pero es más común durante las etapas iniciales. Y los pacientes pueden tener desde una parálisis de Bell o un síndrome de Guillain-Barré. En los casos ya más avanzados que tienen una clara inmunosupresión, la parálisis periférica es secundaria a una infección oportunista del sistema nervioso central, como podría ser una neurotoxoplasmosis o incluso podría ser por un linfoma también. Y bueno, estas serían las neurológicas asociadas. Ya las últimas son las manifestaciones periodontales. No sé si aquí sí alguien quiera comentar algo o la doctora nos quiere hacer algún comentario. Lo mismo que casi todo esto es muy, muy raro y pues que realmente cuando tú ves este tipo de pacientes piensas más bien en otros problemas y que no son SIDA porque pues ya tendrían que estar en etapas muy avanzadas y para que los llegaras a ver ahí pues está muy difícil. Yo digo que solamente en hospitales en donde se atiende este tipo de pacientes. Generalmente cuando llegan con nosotros, acá al instituto sí han llegado, pero llegan en etapas muy iniciales. Algunos de ellos incluso no se quieren hacer pruebas de VIH y pues a veces ni modo tú se las tienes que mandar a hacer por la sospecha de que pudieran llegar a estar condicionados sus síntomas con la inmunodeficiencia, entonces sí se los tienen que hacer. Cuando no encuentras nada, pues también otro de los que pueden simular VIH por las manifestaciones que dan es la leptospira. Ya hemos tenido creo que un caso, nada más en todo lo que llevamos hemos tenido un solo caso, pero sí, fue una paciente que llegó y dio síntomas que avanzaron muy, muy rápido y pues afortunadamente la vieron, creo que en rehabilitación y pensaron que, pues no, que estaba muy raro su cuadro, la mandaron a hacer estudios especiales y resultó una leptospirosis. Y nos comentaba el doctor que vino a hablar de leptospira, que pues bueno, es la gran simuladora que puede dar sintomatologías en diferentes partes, dependiendo del lugar donde ataque.
Entonces, bueno, también sería otro diagnóstico diferencial para descartar VIH o leptospirosis, porque sí son muy similares sus síntomas. No Sí, sé, entonces alguna sí duda. estaría muy bien repasar eso para poderlos diferenciar. Entonces, si es como un simulador o que son tan similares. Sí, es que da sintomatología dependiendo del órgano que ataca. Si ataca, no sé, por decir, puede atacar cerebro y simular cualquier alteración neurológica. eh, puede dar, en, para nosotros nos puede dar disartria, nos puede dar disfagia, nos puede simular incluso una hemiplegia, pero el deterioro es muy rápido, entonces luego tú piensas, dices, no, esto parece como que se trata de una esclerosis lateral por la progresión tan rápida, y no, es medio rara, medio atípica, y después puede atacar otro órgano y causar también lesiones así bien atípicas, y pues solamente pensando en que se puede tratar de una leptospira, de que hay que preguntarle a la gente si no estuvo en contacto con agua que pudiera estar contaminada, ahora que hay tantas inundaciones y tantas cosas de estas, puede ser que vayan a proliferar los casos de leptospira, porque generalmente en aguas contaminadas es donde este puede encontrarse pues esta bacteria, si es bacteria o es espiroqueta, ay no me acuerdo qué tipo de bichito es, pero sí es bien raro. Ok, doctora, entonces también para que tomemos Los en ven cuenta eso. en el Hospital General en el área de enfermedades tropicales o algo así, es donde hacen los estudios especiales para la leptospira. Ok, sí es una bacteria, doctora. Es una bacteria, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, ya para finalizar, tenemos la enfermedad periodontal. Entonces, las principales enfermedades periodontales en pacientes con VIH o con SIDA van a ser el eritema gingival lineal, la gingivitis ulcerosa necrotizante y la periodontitis ulcerosa necrotizante. Algunos estudios han sugerido que tienen una relación entre la colonización gingival por otras especies de cándida. Entonces, la Academia Estadounidense de Periodoncia ha colocado el eritema gingival lineal dentro de la categoría de enfermedades de origen fúngico. El eritema, se va a presentar como una banda vascular intensa alrededor del margen de las encías. Se va a acompañar de molestias y de sangrado. Su frecuencia es del 2 al 6% en países en desarrollo. Y el tratamiento del eritema va a ser higiene y enjuagues de clorexidina. Esa es como la más leve. Continuamos con la gingivitis y la periodontitis. La gingivitis ulcerosa necrotizante, vamos a ver estas úlceras necróticas de la papila interdental y de la encía marginal. Van a ser dolorosas, pueden tener sangrado espontáneo, el paciente puede presentar halitosis y linfadenopatías. ¿Cómo la vamos a diferenciar de la periodontitis? La periodontitis tiene una rápida destrucción de tejidos blandos y de los huesos, entonces se pueden perder muy fácilmente los dientes, además de que tienen sangrado, dolor intenso y también presentan halitosis. El 95% de los pacientes que tienen periodontitis ulcerosa necrosante van a tener células CD4 menores a 100 por milímetro cúbico. Entonces es un marcador clínico de inmunosupresión muy severa. Además, ya el hecho de que presentes periodontitis ulcerosa tiene un valor pronóstico. Cuando aparece la enfermedad, la mortalidad a 18 meses es como del 60% aproximadamente. Entonces, el tratamiento para estas dos es prácticamente el mismo. Consiste primero en raspado y alisado de la raíz.
Esto se asocia con irrigaciones con clorhexidina al 12.12% o con povidona yodada al 10%. Tienen que iniciarles tratamiento antibiótico durante una semana. El de elección es el metronidazol, que va a ser desde 250 a 500 miligramos 4 veces al día. Pero si existe una hepatopatía asociada, pues se utiliza amoxicilina con ácido clavulánico en dosis de 500, 125 o 875, 125, 3 veces al día. Y otra opción también es la clindamicina, que son 150 miligramos 4 veces al día. Esta es una tabla de tratamiento de las principales manifestaciones orales de los pacientes que tienen VIH. Viene desde la candidiasis, la primera elección de terapia y las opciones de tratamiento alternativas. Viene el tratamiento de la leucoplasia pilosa, del herpes zóster, de la enfermedad periodontal en general y con todas sus opciones, valaciclovir, famciclovir. Se ha utilizado, como se pueden dar cuenta aquí en herpes, la talidomida, pero pues ya sabemos, ¿no? Es como costo-beneficio por lo tóxico que puede ser este medicamento. Y bueno, en resumen, las enfermedades infecciosas y neoplásicas inusuales pueden ocurrir en la laringe en pacientes que tienen enfermedad avanzada por VIH. Las claves del manejo exitoso van a incluir tener un alto índice de sospecha cuando tienen problemas laringeos que no responden a la terapia estándar o la terapia empírica. Un diagnóstico diferencial tiene que incluir enfermedades infecciosas y neoplásicas, que son inusuales. Hay que entender que estas condiciones pueden actuar de una forma más agresiva y propagarse más rápidamente en la población inmunocomprometida. Considerar el compromiso de la vía aérea y ofrecer la traqueotomía como una opción terapéutica viable. Y por último, pues hay que hacer un diagnóstico agresivo, hacer una intervención terapéutica en todos los pacientes lo más pronto posible, incluidos los que tienen una inmunodeficiencia grave que se relacione con síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y estos son los artículos y al final pues la página de la Organización Mundial de la Salud y UNAIDS, donde saqué los datos epidemiológicos de VIH y SIDA. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda. Es un tema muy extenso, medio árido, porque pues sí, puede dirigirse hacia muchos lados. Les vuelvo a repetir, afortunadamente es bien, bien difícil que lleguen a ver algún tipo bueno, algún tipo de paciente que tenga ya lesiones medio avanzadas. Generalmente llegan en fases muy iniciales, pero sí hay que tener mucho cuidado. Entonces, a veces sí da pena preguntar, sobre todo a algunas personas que llegan, sobre su preferencia sexual y sobre si han tenido muchas parejas y todo eso, pero eso puede también alertar a la gente sobre que pudieran llegar a tener problemas de VIH y a mandarles a hacer estudios para confirmar o descartar esto. Y pues incluso puede ser una forma así como que de pues de prevención para que pues ellos como que tomen más en cuenta esta patología y no crean que pues no les puede pasar, ¿no? O no le puede pasar a ninguna persona. Puede llegar a pasar y entonces pues el tratamiento tiene que ser lo más rápidamente posible para evitar pues estas complicaciones tan tremendas, ¿no? Sí, así es, doctora. O sea, no es algo que vamos a sospechar de primera instancia, evidentemente, pero pues tenerlo en mente nunca está de más, porque justamente a alguien se le puede pasar uno de estos síntomas
y muchos de ellos sí son muy sugestivos de una inmunodeficiencia. Sí, o luego pacientes que llegan con antecedentes de drogadicción, entonces también en ellos, pues, en muchas ocasiones son adictos y no miden las consecuencias de utilizar una jeringa que ha sido utilizada por otra persona o por accidente pueden llegar a pincharse o a cortarse o alguna cosa y pueden llegar a adquirir pues esto, ¿no? El VIH. Entonces sí hay que tener presentes en algunas situaciones de riesgo que pueden llegar a presentarlo y pues mejor hacerles los estudios, aunque se enojen, ¿no? Porque sí, cuando tú les dices que es necesario hacerse esta prueba, como que la gente lo toma mal y piensa que los estás juzgando o no sé qué, y a veces no la quieren hacer, ¿no? Y eso puede llegar incluso pues a hacer que su vida sea más larga, mejor, y a que reciban un tratamiento oportuno.